Emilia había logrado convencer a Bobby de que no terminaran y así tener una relación de lejos. Mantuvo viva la llama con sexting y otras herramientas del cachondeo moderno, pero no fue suficiente porque de todas formas cachó a Bobby en la movida. Y finalmente, terminaron. Ok, eso fue lo que debió haber hecho desde el principio. Y entonces no hubiéramos tenido serie. Ok, tienes un punto, Daniel. Continúa, Otso, por favor. Y en vez de asumir con dignidad su truene, Emilia optó por una estúpida decisión. Voy a reconquistar a Bobby en Miami. A pesar de lo que hemos visto, Emilia no era ninguna tonta. Mira, has hecho muchas pendejadas y apenas llevamos 3 capítulos. Bueno, en fin. Y sabía perfectamente que no podía salirle a sus papás con la mamada de que se quería ir a perseguir a Bobby. Así que maquiló un plan. Y su primera movida fue estudiar a su enemigo. Todos tenemos papás diferentes y sabemos que responden a diferentes tipos de chantaje. Es muy importante identificar el punto débil y atacar. ¡Pum! Los papás de Emilia son una combinación de muchos papás, como los Buckingham, que... Son como personas muy decentes, muy educadas, de familia de abolengo. muy tradicionales, muy cuadrados, muy cerrados. Hija querida. Hija querida. Hija adorada. Hija preciosa. Que como que tú entras a su casa y te sientes... Te sientes en un palacio. Te sientes en un Estás palacio, entrando dices como, verga, no quiero romper en la ninguna casa regla de del etiqueta. presidente, espérate. Me saludas muchísimo a tus papás, Bobby. Por Voy a favor. verlo el jueves en el club. Yo le mando una carta escrita con mi pluma fuente al rato. Y bueno, nos comunicamos luego contigo. Por favor, no mandes mensajes de texto. Quita las piernas de ahí, mi amor. ¿Qué te enseñamos, querida? Bueno, con permiso, don Bobby, doña hija. Doña hija, hasta luego. Hasta luego. Los confianzudos, Daniel. ¿Qué confianza tienen? Qué confianza tienes. ¡Qué confianza! ¿Cómo estás? Y te agarran la tetilla. Son muy llevados contigo. Tan, 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 tan. Hola, Bobby. Hola, Emilita, ¿cómo Bobby. estás? Qué guapo que estás. En un descuido te lo bajo, mi amor. Ay, no siento un cotorreo. Y hacen chistes malísimos. Te quieren dar tragos, quieren convivir contigo. Te Una avientan el confianza te estoy cabrona, pero es una vacilando. confianza molesta. Te estoy cotorreando. Hola, Bobbycito. ¿Cómo está, Emily? ¿Cómo está? ¿Qué? No, no es cierto, te estamos vacilando. No es cierto, no te lo voy a tomar a mal, es... No te lo tomes bromita, a mal, no aquí te en vas a la enojar. casa somos así. Los Fashion Emergency como que se quedaron atrapados en la juventud y entonces se ponen prendas como si tuvieran 15 años. Mira, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Ayer nos vimos de shopping allá sabes dónde, Nueva York. Mira, ¿No te encanta? nada más la cosa de armadillo que me compré. Fue mi idea. Esto me tiene calientísimo. Tú sabes que estamos a favor de la protección de animales. Pero Oh, bueno, mira un eso. armadillo más, un armadillo menos. Va. Los criticones son esos típicos papás que... Critican Todo. Se quieren meter con tu religión, con tu equipo de fútbol. Muy buenas tardes, caballeros. Muy buenas tardes, Emilia, Bobby, ¿cómo se Emiliano. Emilia, ¿podrías no masticar así, por favor? Mira, Emilia, vamos a tener que hablar contigo y por favor, cámbiate ese suéter tan espantoso que nada más invocas al diablo con ese rojo. Con permiso. Una vez catalogados los padres, pasamos a la segunda etapa. ¿Cómo pedir permiso? No es un arte fácil pedir permiso, la verdad es que es complicado y pocas personas lo dominan. Hay personas como Joe Rendón que nunca lo dominaron. Sí, Desde no. chiquitos sus papás siempre le decían que no podía ir. Él veía mamá, no, con no. tristeza a sus amigos irse por ahí. Luego se casó y otra vez no le vuelven a dar permiso. Y le dicen, Repitiendo patrones. tienes que quedarte en la casa. No contestes. Oye, ¿puedo hablar en sotoboche para hablar con mis amigos? ¡No! Oye, mi amorcito, ¿puedo? ¡No! Es un loop, se repite, ¿no? Pues son patrones, Freud, ¿qué razón tenía? Pero bueno, en fin, para evitar que te pase ser un Joe Rendón, tú tienes que saber cómo hacer el approach con tus papás. Oye, Ma. Ma. ¡Descanso! No. Dime, mi amor. ¿Y a ti? ¿Te gusta ser ama de casa? Claro que me encanta. Es la 1 de la tarde y me acabo de levantar. Sí. Pero así como a mi edad, ¿no te hubiera gustado recorrer el mundo, besar muchas bocas, estudiar una carrera? Oye, pero tengo que decir algo, la verdad es que he estado pensando últimamente ¡Qué pensadora! y creo que es tiempo de invertirle más tiempo a mi carrera, ¿ya sabes? Como, no sé, meterme a trabajar el próximo semestre, tomar un curso en Miami que encontré hace poquito. ¿Dónde? ¿Qué? En Miami. Repite eso. Tomar un curso en Miami. ¿Miami dónde? Miami, en ¿La Estados fiesta? Unidos. Sí, ya sé. Ay, mi amor. Me dan ganas de golpearte.
Emilia es una listilla. Tienes que conocer a tus papás cómo son para ir buscando las estrategias e ir al approach, como Emilia lo hace. Emilia los conoce, es una visionaria de esto. Y para que veas que no es nada de lo que te imaginas, te preparé algo bien. La verdad es que no estuve muy... ¡Un segundo! ¡Es break! No le eché muchas ganas a esto, pero igual y te puede servir. Te quemé un CD, también lo pasé a una USB, te lo mandé a tu correo para que lo veas con detención, ¿ya sabes? Bueno, ¿qué opinas? Sí, mamá gallina. Me encanta. Me encanta, me siento orgullosa que seas independiente. Si te gusta esa vida hippie, ok, no te preocupes. Yo ya zorré por las dos. Y en vez de decirle, ay, mamá, no seas así o así, no, sean así. Pero entonces yo puedo aprovecharles por acá. Haz lo que quieras y sé feliz. Gracias, Solo te voy a pedir una ¿Qué? última cosa. ¿Qué? Una. ¿Qué? Me tienes que prometer que lo vas a hacer. ¿Qué? Sí, Prométemelo. te lo prometo, sí. La mamá es muy manipulable, Emilia sabe cómo chantajearla. Y Su si papá- Emilia chantajea a la mamá, entre las dos pueden manipular al papá para tomar cierta decisión. No le voy a pagar un cursito nada más porque se le ocurrió que quiere ir a estudiar biología marina. No, ni madres. ¿Sabes a cuánto está el dólar, Patricia? Federico. Fede. No, se va a embarazar. No se va a embarazar, hay métodos anticonceptivos y el del ritmo te iría muy bien, mi amor. Ay, no te hagas. No, ese dinero ya lo tenía apartado para lo de los gallos de pelea. Analicemos un poco entonces a nuestro objeto de estudio que es Emilia. Hay que analizarla a profundidad. Emilia es una chava entre los 20, chaparrita, nalgoncita, chichi promedio, agradable, empática, un poco loca, de pronto se le van un poco las cabras. Sin embargo, es alguien apasionada, Es ingenua, es inocente, pero es ingeniosa. atrevida, es aventurera. es bipolar, Se volvió bipolar, se volvió bipolar. es mujer. Ve algo que quiere, pum, va por ¡Pum! él. De acuerdo con todo esto, Emilia debería decir lo siguiente. Si no pruebo mis posibilidades hoy que soy joven, me puedo quedar sola, sobria, frustrada, amargada, solo porque no probé mis posibilidades allá afuera. Yo solo quiero ser feliz. Si no exploro mis posibilidades ahorita que soy joven y bella, dime cuándo lo voy a hacer, papá. No me quiero quedar aquí, encerrada, abandonada, sola, sobria. Tengo que salir al mundo, a conocerme, a conocer. Papá, por favor, déjame ir. Y cuando yo te pedí que fuéramos amigos del Face, entonces sí, ¿no? Pero para esto sí estás buena, para pedir dinero. Papá, déjame ir. Hasta te puedo comprar tus playeritas. Sí, que te las de gustan. rombos, que te gustan. Ahí hay H&M. Ese. Sí, papá, te las mando, las que quieras. Las que déjame quieras, ir, sí. por favor. Es una oportunidad en la vida. Bueno. Sí. ¡Un, dos, tres, corredor! La vida le sonreía de nuevo a Emilia, o al menos eso creía, porque las fotos de Bobby con la colombiana pintaban un panorama para el que no estaba preparada y jamás se imaginó la sorpresa que la estaba esperando. I heat 'em, eat 'em, and beat 'em, defeat 'em. I don't even pretend, cause I'm raw like that, raw like that. You see the way I shine, I'm a star like that. I'm a boss like that, you lost like that, cause you ain't built